Y, como habíamos explicado anteriormente, los indicadores tienen, a partir de la frecuencia, la posibilidad de medir la relación de un factor a su efecto de manera matemática. Y posteriormente se puede aplicar evaluación de impacto. Cuando complementemos esta sesión nos va a quedar ver lo que se refiere a los tipos de estudio, que ustedes seguramente ya han visto, pero no permitir relacionar estos indicadores de acuerdo al tipo de estudio que necesiten. Entonces, lo que vamos a ver aquí, medida de impacto y asociación. ¿Qué es lo que va a tratar de determinar esto? Obviamente, a partir de que existe una frecuencia, la incidencia y la prevalencia, o las frecuencias relativas, porque la absoluta sabemos que existe como indicador, podemos medir esta relación de manera que, garantizando esa asociación, podamos elegir cuál sería el factor más accesible para que, modificándolo o colándolo, generemos un efecto beneficioso en este caso ambiental y de benéfico general. Recordándole que esto lo tenemos en la clase pasada, y ahora vamos a ver esta parte y esta parte. Vamos a completar nuestro cuadro de la asociación y de la indicador. ¿Qué es todo esto? Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es que la medida de asociación me permite tener un valor numérico, cuantificar la asociación entre la variable y mediante la diferencia de medidas que estás presentes. ¿Por qué? Porque cuando mido la asociación, por lo general, yo comparo un grupo que se expone con un grupo que no se expone. Entonces, la diferencia de medida de frecuencia, esto está basado en una tasa, me va a permitir verificar esa asociación indecisa. Entonces, va a haber diferencias absolutas y diferencias relativas. Las diferencias absolutas serán los impactos y las diferencias relativas las asociaciones. Esta se basa en división de tasa y esta se basa en resta entre valores absolutos. Entonces, las medidas de impacto son medidas epidemiológicas que nos permiten determinar cuánto un factor tiene relación con el efecto. En realidad, uno va a responder varias preguntas. La primera es, ¿este es un factor de riesgo o no lo es? Si uno responde que sí porque obtuvo un RR o un OR mayor a 1, dice, bueno, ¿de cuánto es? De tanto. Entonces, cuanto mayor a 1 es, mayor la fuerza de asociación. Por lo tanto, la diferencia de riesgo va a estar a favor del factor y va a determinar que la probabilidad de que se expone a algo sea mayor a lo que no se expone. Reiterando, esto no es un hecho, no es algo que va a ocurrir el 100% de las veces, sino lo que quiere decir es que identificada la relación causa-efecto, si yo la mido, tengo mayor probabilidad, no va a ocurrir, tengo mayor probabilidad. O sea, hay que ver ahí cuánto es. Entonces, como no tenemos la certeza de que ocurre, no hay una medida que la preventiva. No hay medida de control y de prevención. Compara el riesgo de tener un problema o una enfermedad con respecto a la exposición sobre un factor. Esto está referido al riesgo relativo. Con respecto a las medidas de asociación, por excelencia son el riesgo relativo y el orgánico. Supongo que esta medida la deben haber leído previamente en el curso anterior de Medicina Social 2. De cualquier manera, tanto una como la otra, aunque se calculen de manera diferente, la lectura es similar. Lo que voy a tratar de describir es estas dos medidas. Y posteriormente tenemos la medida de impacto. Esta, con referencia inicialmente a que demuestra una asociación, puedo decir, bueno, ¿de cuánto es el riesgo atribuible para ese factor? ¿En dónde se va a ver expuesto? En la incidencia. ¿Cuánta parte de la incidencia puede ser disminuida si yo tomo control de ese factor? Por otra parte, está la fracción atribuible proporcional. Esa fracción atribuible proporcional
racional me permite yo medir la proporción de la incidencia que podría disminuir si yo controlo el síntoma. Ahora lo vamos a ver para que lo puedan apreciar. La sota que figura acá en población, lo único que va a cambiar es, en vez de esa muestra que yo tengo, esa parte de la población que estoy midiendo, se va a transformar para toda la población. Vamos al riesgo relativo. Con los riesgos relativos, primero, las medidas de asociación cumplen tres estimaciones. Toda medida de estimación, sí, toda medida de asociación cumple estas tres estimaciones. Primero, si existe o no asociación causal. Y está determinada y asociada directamente al valor numérico obtenido. La dirección también. Si es mayor a 1, iremos a una asociación positiva. Si es menor a 1, iremos por una asociación negativa. Al mismo tiempo, ese número, ese valor, cuanto mayor a 1, determinará una mayor magnitud. Por lo tanto, tenemos existencia de asociación, dirección y magnitud. ¿Cómo la representamos? Bueno, tenemos una variable de exposición, un factor que tiene cualquiera, el cual, obviamente, probabilidad de que se produzca este efecto o esa enfermedad. Supongamos humo o partículas que vuelan en el aire o cualquier elemento que pueda afectar, por ejemplo, una enfermedad pulmonar. Entonces, lo que voy a medir es la relación entre ellos dos. Si la relación se da desde la exposición hacia ese efecto, estoy hablando de una reacción positiva. La sería y me dice que eso se va a producir, que hay una relación. ¿Cómo medir el valor numérico? Bueno, a través de la razón de incidencias. Entonces, ¿qué dice la razón de incidencia? Que es una razón, es un cociente, es una división. Entonces, ¿cómo se determina? Dividiendo la tasa de incidencia de los expuestos contra los de no expuestos. Aquí lo que tengo que explicar es cómo se construyen las tablas, un tipo de tablas que ya, bueno, los que cursaron bien no tienen, pero lo voy a comentar. Son las tablas de asociación contingencia o asociación, que generalmente se las llama tablas de 2 por 2. ¿Saben por qué o no? Se las llama tabla de 2 por 2. ¿Alguien sabe? ¿Por qué se llama tabla de 2 por 2? 2 columnas, 2 filas. Se conocieron por estadística, es algo de estadística, que teníamos en las tablas de asociación, las dos filas, teníamos que cuando se trataba de tablas de asociación, a diferencia de la de frecuencia, usando un criterio solo, teníamos por un lado el factor de riesgo o factor de exposición, en el cual teníamos que verificar su relación con un efecto o enfermedad. Por tanto, podía haber dos alternativas: que el factor de riesgo esté presente o que no esté presente, ausente o negativo. Y por otra parte, vamos a encontrar que vamos a tener 4 alternativas con respecto a si produce la enfermedad un efecto o no la produce. Y se van a establecer 4 grupos. Uno que se expone y manifiesta el problema, a los que llamaremos, para que se vayan entendiendo y recordando, grupo A. Uno que se expone y no produce la enfermedad B. Hay grupo completo de expuestos, que son los A más B, contra los no expuestos, que pueden padecer la enfermedad si serán los grupos C. ¿Qué quiere decir esto? Que, como habíamos explicado, como ustedes sabrán, manejamos una teoría de la multicausalidad. Entonces, yo puedo estar evaluando un efecto y decir, pero ¿cómo? Si no se expusieron a mi factor, hay casos o hay problemas, porque cualquier otro factor componente puede producirlo.
Entonces aquí puede haber personas que padecen el problema, pero que no fueron expuestos a ese factor. Por otra parte, los más beneficiosos y los más felices no se exponen, no se enferman. El total de no expuestos, el C más D, el total de totales son todos A más B más C más D. Y aquí tenemos los que no padecen, el más D, y el total de casos, A más C. Como para tener un control de calidad de los datos numéricos, se recomendaba que tanto la fila como la columna tuvieran un valor de total. Esto, por si acaso, es lo que se considera un N o N total de evaluaciones. Ahora bien, la estructura de la tabla nos permite establecer la lectura de la tabla a través del riesgo relativo. ¿Cómo se lee una tabla de 2 por 2 para obtener riesgo relativo? ¿Qué necesito para obtenerlo? Un insumo que les mencioné en la anterior clase. ¿Cómo se llama? Está escrito ahí. Incidencia. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se lee una tabla de 2 por 2? De manera horizontal. Entonces, ¿por qué? Porque voy a tener una incidencia de expuestos y una de no expuestos. Entonces, ¿qué dice el riesgo relativo? El riesgo relativo dice que la tasa de incidencia de expuestos menos la de no expuestos. ¿Cómo se obtiene? Lectura horizontal, ¿verdad? Ok, tasa de incidencia de expuestos, de forma unitaria, serían. ¿Quiénes son los casos de los expuestos? ¿2? ¿No? ¿El cuadro? A. ¿Contra quién? Contra el total de que pudieran tener el problema. Entonces tiene que ser A más B, que es el total de expuestos. ¿Queda claro? Y la tasa de incidencia de no expuestos, para obtener el riesgo relativo, se va a leer de manera similar, nada más que en vez de la fila de arriba, la de abajo. Entonces, ¿quiénes son los casos? 2C dividido C más D. ¿Qué dice el riesgo relativo? El riesgo relativo es la división entre ambas tasas. Por tanto, el riesgo relativo es igual a la división de los dos. Entonces, lectura horizontal, como hemos dicho, A sobre A más B, C sobre C más D. Luego de obtener ese resultado, se dividen entre ellos para obtener el riesgo relativo. Indica la probabilidad o el exceso de riesgo que tienen cada expuesto contra los que no están expuestos. Por lo tanto, siempre hay, en este caso, un grupo de comparación. ¿Queda claro? Cuando uno mide el riesgo relativo, mide exposición a un factor. ¿Qué características tiene? Bueno, la asociación se mide con base en la incidencia de los expuestos contra los expuestos. 2. Recuerden, con este tipo que en realidad figura como razón de incidencia, que en realidad es un índice, los índices que no tenían cuando explicamos los índices, no tienen unidades, por lo tanto, se van a describir como más veces o menos veces, que uno puede tener el problema o no tenerlo. El riesgo relativo no tiene dimensiones, no tiene, como ya hemos dicho, no tiene unidades. El rango que puede ocupar los valores obtenidos van desde que algo no puede ocurrir 0 hasta infinito. Tiene una medida previa al infinito, que es el 1. ¿Por qué? Porque 0 no ocurre y 1 significa que por lo menos una vez puede ocurrir. Cuanto más veces arriba de 1, ya sabemos que va a ocurrir, pero ¿cuánto más veces puede ocurrir? 2, 3, 100, 1000, infinito, ¿no es cierto? Entonces, con base en ello, cada vez que yo tengo un riesgo relativo mayor a 1, puedo decir, es un factor de riesgo y la magnitud y la fuerza va a depender de ese valor. Por lo tanto, a grandes rasgos, tanto el riesgo
estar expuesto a no estar expuesto, da lo mismo. No lo puedo demostrar. No hay factor de riesgo, no lo puedo demostrar. Por el contrario, si el riesgo negativo me da mayor a 1, indica que sí hay una asociación positiva, y cuanto mayor a 1, más fuerte la asociación entre el factor y el efecto. O sea, aquí hay una presencia de un factor, y esa frecuencia mayor que yo determino con el riesgo negativo es las veces más que pudiera yo presentar la enfermedad comparada con los que no se exponen. Finalmente, la alternativa 3 que obtener un riesgo negativo menor a 1, es 0, algo, hasta 0.9999991. Ese gradiente entre 0 y 1 es la probabilidad de que ocurra. Entonces, para poder determinar, cuando determino esto, que es menor a 1, me orientaría, no siempre ocurre porque puede haber otro matemático, me orientaría a pensar que estoy en presencia de un factor protector, que es algo que evita que ocurra. Tiene una probabilidad, ¿cierto? Está entre 0 y 1, pero el factor tendría un elemento de protección, o sea, sería un beneficio. Si lo tuviéramos que explicar de manera gráfica, si me da 1, y esta es la línea de la probabilidad, no ocurre hasta el infinito que puede ocurrir, hay un punto que diferencia esta línea de valores, que es el 1. Esto no ocurre, esto ocurre. Todo lo que está arriba de 1 es porque va a ocurrir, puede ocurrir en determinada cantidad de veces, por lo menos una. Y todo lo que esté entre 0 y 1 es la probabilidad que pueda o no ocurrir, ya con menos probabilidad, pero entre 0 y 1. Aquí hay un valor que va de 0 a 1 o de 0 a 100. Si lo quieren poner en porcentaje, da lo mismo también. Entonces, cuando da 1, fíjense, para lo que es estar expuesto o no expuesto, no puedo diferenciar si va a ocurrir o no va a ocurrir porque no hay asociación. Si por el contrario, el valor del riesgo negativo es superior a 1, digo, sí, puede ocurrir, tiene más probabilidad de ocurrir que no ocurrir, con cierto grado de probabilidad. ¿Cuánto dependerá? Bueno, el valor que obtenga mayor a 1. 2, 3, 4, si es 4, 4 veces más. Si es 5, 5 veces más. Si es 1.000.000 de veces más, porque es mayor a 1. Ahí lo que tengo que decir, que se demuestra que hay una asociación positiva, ¿de cuánto? Del valor del resultado que obtenga. No empezar con el, ay, dio mayor a 1 de positiva. No, ¿cuánto? Tiene un valor diferencial, porque no es lo mismo tener 1,5 que tener 10. Entonces, siempre se menciona el valor positivo. Dirección positiva, directa, factor de riesgo. Si da negativo, como hemos dicho, no estoy seguro de que vaya a ocurrir, tiene una probabilidad. El valor obtenido es el valor de veces que pudiera ocurrir, 0,4, 0,5. ¿Cómo sé el valor de beneficio? Tengo que restarle a 1 el valor obtenido para saber esa diferencia, es lo que me protege. Entonces, no alcanza con el resultado, sino que cuando da menos a 1, hay que hacer una operación más que se llama 1 menos el resultado. Ese valor que es el resultado de esa resta es el beneficio. Todo lo que le falta para llegar a 1. El riesgo negativo lo van a encontrar mencionado en varios temas. Dependiendo de la antigüedad o el idioma, va a ser razón de riesgos, razón de densidad de incidencias, si lo hacen por densidad, razón de tasas de incidencia, o en inglés, relative risk, risk ratio, density incidence ratio. Este tipo de cálculo se utiliza preferentemente en este tipo de estudios que vamos a explicar la semana que viene, que son las cohortes, no las cortes, las cohortes. El término cohorte tiene dos acepciones. Cuando hablo de población, hablo de un grupo seleccionado a través de una característica particular. Eso es una cohorte de acuerdo a ese criterio. Y por otra parte, como vamos a ver, es un tipo de estudio, la cohorte, que me permite medir causalidad o asociación causal mediante la
observación y el análisis. Resumidamente, no la dice igual, por eso la escribo acá para que no confundan cuando uno escribe, me faltan los totales. Los grupos de exposición contra la enfermedad. ¿Ok? Observamos, a ver, ejemplo, o cómo se interpreta. Lo mismo que he escrito ahí, lo ven acá, nada más que de manera totalmente horizontal. Incidencia, lectura horizontal, casos sobre el total de expuestos. A sobre A más B, incidencia de expuestos. C sobre C más D, incidencia de los expuestos, lectura horizontal. ¿Okay? Listo, de esta manera, puesto como lo que ustedes poner aquí. ¿Qué obtengo? Bueno, vamos a verlo a través de un amplificado y el texto, para que también se acuerden. ¿Les sirve el refuerzo? Sí. A partir de esto, podríamos plantear o decir conclusión. El riesgo negativo me sirve como una medida de medición de la fuerza de asociación entre una característica o atributo con su efecto o enfermedad o impacto. Entonces, puedo medir riesgo contra daño, riesgo contra enfermedad. El riesgo negativo es una medida de asociación que expresa el exceso de riesgo que tiene exponerme contra no exponerme. Así se lo conoce, por razón de incidencia. Es una división. Vamos a un ejemplo. Fíjense qué ejemplo. Si yo pretendo medir, por ejemplo, la influencia del consumo de tabaco, un factor ambiental, el humo, el envejecimiento del aire, contra la supervivencia de individuos que han sufrido un infarto agudo del miocardio resumido por la abreviatura IAM. Les recuerdo, ustedes que están escribiendo historia clínica, la ley 3139, la Administración Profesional Médico, y el reglamento de historia clínica prohíbe el uso de abreviaturas. ¿Cuándo se puede aplicar? Cuando ustedes repiten mucho el término, pero previamente ponen en alguna parte del texto, me voy a referir al problema con infarto agudo del miocardio y entre paréntesis IAM. Queda claro, diabetes de DMT, tuberculosis TB o TBC, depende de lo que haya estudiado, deshidratación de HT, o sea, pero tienen que decir primero a qué van a referirse cuando usen esa abreviatura. ¿Queda claro? No cometan los errores que hacen muchos colegas a poner abreviatura, mala letra, no se entiende, no se produjo, no se mide. Ok, ¿qué voy a medir? ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir si yo, después de que me infarté, seguí fumando o no? ¿Cuál es el factor de riesgo? Seguir fumando después del infarto. ¿Qué voy a medir si me muero o no? Supervivencia. El resultado de sobrevivir, el final es morir o no. Fíjense lo que pasó. La exposición de salud del tabaco o al momento de fumar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenía? Un conjunto de sujetos que todos sufrieron un infarto, pero voy a ver cuántos sobrevivieron, cuántos murieron. ¿Okay? Tengo los que fumaron, tengo los que fumando murieron después de infartarse, y tengo los que no fumaron, no siguieron, se asustaron, tomaron un buen camino, pero a pesar de ello se murieron. Pero, doctor, ¿por qué se mueren? ¿Acaso el fumo del tabaco es el único factor para el infarto? No lo es. Puede ser hipercolesterolemia, obesidad, inflamación o vasculitis del vaso sanguíneo, otra polilobulia, o sea, puede haber un montón de otros factores, ¿queda claro? Entonces, ¿es posible que existan casos a pesar del factor? Sí. Entonces, todos estos fuman, a pesar de haber fumado, del infarto, y estos dejaron de fumar. Estos son los que enferman, estos son los que murieron, pero sobrevivieron tan tiempo. Ok. Aplico la regla de riesgo relativo. ¿Qué saco primero? Lectura horizontal, tasa de incidencia de expuestos, tasa de incidencia de no expuestos. Expuestos, o que tiene el problema, 27. ¿Por qué dice 75 acá? Porque 27 más 48. No tengo los totales, pero es para que ustedes se den cuenta. ¿Okay? ¿Qué pasa con los no expuestos? Son 14 contra 81. Porque 81, 14 más 67 es 81. Por espacio no lo puse por aquí.
después pueden en casita o en algún momento checar esto. Saco las divisiones individuales, me da 0,36 contra 0,17. No necesito multiplicarlo por ciento porque voy a comparar una razón contra la otra. ¿Queda claro? Si yo fuera a hacer solo incidencia, puedo multiplicarlo por 100 como lo que sea. Pero no lo quiero decirlo porque voy a comparar incidencia contra incidencia. ¿Cuánto me dio? 2,08. De acuerdo a lo que hemos expuesto antes, podemos concluir, acá está la conclusión, que lo que pretendo que también puedan poner tanto en epidemio como en ambiental, significa que si yo después de infartado continúo fumando, tengo un riesgo de hasta 2 veces más de fallecer a causa de ese factor por seguir fumando, que si lo dejara de fumar, o que si no fumara. Entonces, ¿qué le van a decir a un paciente que se infartó y fuma? Deje de fumar. ¿Por qué, doctor? Porque si sigue fumando tiene 2 veces más chance de vivir menos que aquel que no fuma o dejó de fumar. ¿Queda claro? O sea, no le decimos que va a morir con más o menos grado. Tiene la probabilidad de 2 veces mayor, porque no tengo la bola mágica. Si tuviera la visión del futuro, como un doctor Strange, escucha, me pongo el turbante, pongo la bola y la bola es rico, ¿no? Ok. Entonces, mayor a 2, ese 2 está representado. ¿Por qué no 2,08? Porque morir no hay 2,08 muertes. O morir o no morir. Es una variable cuantitativa, discreta. O murió o no murió. Listo. No me sepa. ¿Queda claro? Ok. ¿Qué es este 156? ¿Okay? Vamos a otro ejemplo. Voy a medir en un conjunto de profesionales de la salud, o sea, que estamos acá nosotros, la eficacia o la posibilidad de que una vacuna me genere algo bueno. Vacuna contra gripe. ¿Ok? Puede ser una vacuna contra un tipo de gripe. No digo cuál, pero es una vacuna. ¿Ok? Fíjense que tengo un grupo de sujetos, no importa si no son iguales, les recuerdo que acá no tiene que haber igualdad, apareamiento no hay aquí. Pero resulta que los sorteé o aceptaron vacunarse, 4 se me enfermaron igual, con esa gripe, y 133 que no. Y en el grupo que no vacuné, 24 se enfermaron y 109 no. Por las razones que ya hemos explicado muchas veces de la variabilidad, resistencia y capacidad del ser humano, que tampoco hay 100% de posibilidad de que uno se enferme. ¿Okay? Entonces la lectura de la tabla es similar, sí, la misma. Tasa de incidencia de puesto 4 sobre 137 dividido 24 sobre 133. Me da estos valores decimales, lo divido, bueno, doctor, me dio 0,16. ¿Qué es esto? Esa es la probabilidad de tener gripe siendo vacunado. 16%. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué dijimos? Cuando da menos de 1 le tengo que restar a 1 el resultado. 1 menos 0,16 me da 0,84. Como dijimos que es una probabilidad que va de 0 a 1 o de 0 a 100, ahí sí tengo que multiplicar por 100. ¿Cuál es el nivel de beneficio? 84%. ¿Me vacuno o no me vacuno? Sí. ¿Cuánto es el beneficio de la vacuna antigripal? Reduce el riesgo de presentar gripe en un 84%. No es este 16. Este 16 es el riesgo de enfermedad. El 84 es el beneficio. ¿Se entiende por qué se resta? Obviamente no voy a poner el de 1 porque se da cuenta que sería lo mismo que 1. Pero estos son los dos valores que podrían suceder. Relación negativa, relación positiva. Así se concluye. El riesgo relativo puede determinarse fácilmente en los estudios de cohorte.
Pero hay un problema. Como vamos a ver la semana que viene, sin spoiler demasiado mi charla, me funciona en las cortes, pero no me funciona siempre. En algunos casos, porque las cortes tienen una limitación teórica basada en la ética. Yo no puedo poner a alguien, a un hijo, mayor o menor a que se enferme mucho más. Entonces, en ese caso, no puedo aplicar el riesgo negativo. Entonces, cuando no puedo aplicar el riesgo negativo, tengo que ir por otra forma de estudio que se conoce como casos y controles. Este es un estudio también que llamaremos analítico observacional, longitudinal, pero que no se va a basar en la exposición, sino se va a basar ya en los resultados, en tener enfermos y en tener personas sanas o no enfermas. Casos enfermos, controles no enfermos. Entonces aquí, por el modelo de diseño que lo voy a nuevamente recordar la semana que viene, no puedo aplicar el riesgo negativo porque no trabaja con incidencia. Para lo cual tengo que utilizar odds ratio. El odds ratio es una forma similar de analizar la relación asociación entre un factor y un efecto. Solo que no se va a calcular de la misma manera, pero se va a interpretar de manera similar. O sea, igual a 1, menor a 1, mayor a 1. La medida de asociación odds ratio se determina en términos estadísticos por el odds de los expuestos y de los expuestos. Pero esto es inaplicable en el modelo que tenemos. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que puedo obtener valores mayores a 1 o menores a 1. Se lee exactamente igual. Si da mayor a 1, más probable. Si da igual, no hay probabilidad. Y si da menor a 1, da un beneficio. ¿Ok? Entonces, el odds ratio se puede calcular con una tabla de contingencias igual a esta o diferente. Así nos dicen los psicología, tipo de estudio, con la misma. Es la medida de asociación propia de los casos y controles. Se podría aplicar el estudio de corte, podría ser por la prevalencia, pero no se estima, no se la hace. En la prevalencia porque no hay grupo para comparar, etc. Pero se puede. ¿Cómo se saca el odds ratio? Se la conoce como reacción de producto cruzado. Puedo utilizar las letritas y voy a utilizar un color para que lo vean. El riesgo o el odds ratio se obtiene de la reacción de producto cruzado. Odds ratio es igual a A por B dividido B por C. ¿Por qué se llama de productos cruzados? Como ustedes verán, si ustedes ven el cuadrito, A cruza a D y B cruza a C. Por eso se le llama productos cruzados. Por reacción de momios. También se la conoce con ese nombre. Cuando gestiono primero el producto y después lo divido, me da un valor similar al riesgo relativo. ¿Cómo lo interpreto? De la misma manera. ¿Queda claro? Entonces, la zona de productos cruzados, este es el resultado final de arrancar su proceso. Como esta clase o esta materia no tiene un fundamento estadístico tan profundo, se lo simplifiqué en esto. Si ustedes acceden a un libro de estadística, les va a dar los pasos previos a llegar a este valor. Pero no se les recomienda porque se van a embarullar. Quédense con lo que les digo aquí. ¿Ok? Vamos a un estudio, un ejemplo, que es lo más que podemos tener. Si yo mido el uso de salicilatos, ¿qué son los salicilatos? Bueno, supongo que todavía no están, por la época de hoy no llegaron todavía a esa parte de la farmacología, pero son fármacos derivados del ácido acetilsalicílico. ¿Qué es el ácido acetilsalicílico? La segunda droga más famosa después de la penicilina o la penicilina, la aspirina. Tiene una particularidad, se lo conoce a este grupo derivado de la aspirina como los DAINE o AINE, depende de dónde aprendan farmacología. Si aprenden en Bolivia le van a llamar
grande, porque la guía de drogas, antiinflamatorio no es teoría. Si fuera teoría sería el colesterol, el cortisol, sería el cortisol y el cortisol. Pero como no es esteroides, forma parte de este grupo. Después viene los ibuprofenos, los fitoprofenos, los torolatos, y todo ese grupo. ¿Qué particularidad tiene este grupo para que voy adelantando lo que van a ver en el fármaco? Y son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, antipirofluoriléticos para bajar la fiebre. Esas son las tres virtudes que tienen. ¿Okay? Y tienen una cuarta, excepto el acetaminofén, que es el paracetamol, todas alteran la cadena de coagulación. Por lo tanto, si hacen un tiempo de sangría, se va a alargar el tiempo de fármaco. Tiene algún efecto mayor o menor de la coagulación. Volviendo a este efecto, hablando de términos de efectos adversos, que no es secundario, el efecto adverso de los antiinflamatorios, todos, incluidos es la posibilidad de dañar la glucosa gástrica, de entrar el epitelio cilíndrico y esas células que secretan muco y otras secretan ácido clorhídrico. Cuando vos lo dañás, podés tener un síndrome o una consecuencia llamada hemorragia digestiva. Sangre. ¿Okay? Por dos razones. Una, por el tipo de pH que manejan estas drogas y el pH interno que tiene el estómago, que es bien bajito. Entonces da esa consecuencia. Razón por la cual, si alguna vez tuvieron que tomar antiinflamatorio, el médico le tiene que haber dicho, oye, tomarlo después de una comida. Oye, la comida protege el estómago, te lo tomas ahí después de comer. O un rato después de comer o durante la comida. Manera natural. De manera artificial, si tiene mayor riesgo, le das un diácido para bajar el nivel de ácido y que no provoque tanto daño. Igual se lo dan con comida. Los AINES se absorben ahí, cinética de los AINES se absorben ahí. ¿Qué pasa? Yo esta evidencia la conozco, pero por ahí tengo un grupo de individuos que quiero estudiar y quiero saber si eso es así. Entonces, tuve un grupo de individuos, en el caso de ese control, por si acaso, no parto de la exposición, parto de tener personas, estos 27 cristianos que están acá, son todos los que tuvieron hemorragia. Me llamó la atención, todos estos tipos tienen hemorragia digestiva. Y estos que son los controles no la tuvieron. Y vienen al mismo servicio o al mismo consulta. Listo, con el mismo lugar. ¿Qué es lo que hago? Lo voy a explicar más con más detalle la semana que viene. A los casos y controles voy al pasado a preguntar, oye, ¿tomaste aspirina o derivado de la aspirina? ¿Salicylactos? Ah, sí. Ah, no. De los que entrevisté, 26 dijeron que sí y uno que no. De los controles, 53 dijeron que sí y 87 que no. Como verán, es una tabla de 2 por 2 y de la misma manera. Además que la forma de introducir los valores depende de cómo está yendo buscando información. Productos cruzados. Acá ya no participan los totales como participaban en el riesgo relativo. Acá ya no participan los totales, claro, porque cuando a veces preguntan el riesgo me lo meten. No participan. Participan A, B, C y D, ¿no? Productos cruzados. Hago las multiplicaciones y después divido entre segundo y me dio 42. ¿Es un factor de riesgo tomar salicilatos para sangrar el estómago en todo efectivo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí o no? Les dije que se razona igual que el riesgo relativo. ¿Es mayor a 1? Por el cambio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En conclusión, las personas que toman salicilatos en exposición tienen 43 veces más. ¿Por qué? Porque tener hemorragia o no tenerla, no hay media hemorragia. O la tenés o no la tenés. Entonces redondeo porque da .67. Si fuera .5 también hablo que es 43. Si fuera .49 digo que son 42. ¿Para qué? Para facilitar la comprensión. Lo correcto sería usar el valor decimal. Pero al hablar, coloquialmente tengo que redondear para hacerlo mucho mejor. ¿Qué dice esto? Si yo consumo medicamentos para el dolor espinatoso, todos salicilatos derivados de la aspirina,
hay 3 veces más probabilidad de sangrar, de tener hemorragia digestiva, que las personas que no lo toman. ¿Cómo lo traslado a la vida real? Al paciente que lo medicás o que tiene costumbre, tenés que buscarle este problema porque por ahí lo provoca. Y además, es una acción que genera daño sin querer queriendo, porque los médicos son unos fenómenos para prescribir y a veces nos olvidamos. Doctor, estuve tomando lo que usted me dijo para mi gripe, para bajar la fiebre, el dolor, la inflamación, y resulta que ando con diarrea o ando con mucho dolor de estómago. ¿Qué pasó? Se curó, se trata de la gripe, pero le provocaste una gastritis farmacológica. O tiene sangre o tiene una gastritis. Inflamación, sangrado. Ojo con los usos de los analgésicos. ¿Queda claro? Sobre todo mayores, gente mayor o con algún tipo de patología previa. Hay que darle medidas de seguridad si vas a prescribir más de 3 o 4 días un medicamento para el dolor derivado de este tipo, o de inflamación o lo que sea. ¿Queda claro? Entonces, le diste por una cosa y te apareció con algo nuevo. No apareció con algo, lo provocaste vos. Se lo provocaste vos. Iatrogenia se llama eso. El OEM entonces es un estimador para los estudios de casos hematológicos. Entonces, hay que tener en cuenta que hablamos de causalidad, ¿se acuerdan? En la primera mitad de esta competencia, tiene que guardar coherencia. Esto es número, pero si le da contra la clínica y si le da contra la evidencia médica, ojo, puede haber un error de cálculo al armar la tabla o un sesgo de registro, un error. No puede el número ir en contra de la naturaleza de la enfermedad. Como decir, bueno, el fumar tabaco me da factor de protección. Imposible. Y ahí tiene que ser coherente. Por eso explicamos en la primera parte de esta materia lo que es la causalidad. Y dentro de esa una característica se llama coherencia y plausibilidad biológica. Mismo análisis que hicimos con el tiro relativo. Puedo tener una relación mayor a 1, menor a 1 o monocular. Nada más que el cálculo es diferente. Se calcula de manera diferente. El valor se le da de la misma manera. ¿Cómo se lo conocen los libros de estadística o que lo puedan mencionar algunos? Depende del tiempo que lleva el estadístico o lo menciona estadística. Razón de odds, razón de ventajas o de posibilidades o razón de móviles. Si tienen estos términos, es porque obtuvieron un riesgo de un odds rápido. ¿Okay? Cuando lean esto, dicen, calcularon un odds rápido. Seguro hicieron un estudio de casos y controles. No hay otro lugar donde se ve odds rápido. Se podría aplicar remotamente un estudio de corte si se podría ir una prevalencia también cuando no pudiera usar la incidencia. ¿Se puede aplicar otros estudios? Sí, se puede, hay una posibilidad. No es lo ideal. Y vieron, en inglés, como es un término derivado, es un anglicismo, adoptamos la palabra en inglés para usarla en español, se sigue llamando outbreak. ¿Qué pasa cuando ya tengo establecido que hay una relación de causa-efecto, de asociación? Tengo que ir por el impacto. El impacto me va a permitir establecer qué pasa si yo pudiera controlar ese factor. Necesariamente voy a provocar un beneficio y ese beneficio va a estar en contra de la incidencia. Voy a bajar la incidencia, voy a bajar la proporción de la incidencia que es culpa de ese factor. Que voy a poder individualizar de todos los factores cuánta culpa es de ese factor. ¿Queda claro? Entonces, para medir el impacto, voy a aplicar la diferencia de riesgos. O la fracción atribuida. Si es fracción, quiere decir que se trata de un valor proporcional o porcentaje. Entonces, la medida de impacto tendrían que ver o derivar de esto. Se puede sacar con los ratios, también se puede, pero vamos a explicarla preferentemente cuando uno obtiene por la incidencia.
por el riesgo relativo. El riesgo atribuible de puestos, o riesgo atribuible, no es otra cosa que restarle a la tasa de incidencia de puestos la tasa de incidencia de no puestos. O sea, en vez de dividir, vamos a hacer una resta común y corriente. Siempre y cuando el valor del riesgo relativo sea mayor a 1, si no, no funciona. ¿Okay? ¿Qué impacto voy a hacer si no es un factor de riesgo? No voy a gastar mi tiempo y mi plata y mi recurso humano en averiguar eso. ¿Cómo se obtiene? En una escala absoluta, porque es una resta, no hay división, es resta, ¿no? Okay. Me da una frecuencia de cuánta incidencia puedo disminuir si yo controlo el factor de riesgo. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo se obtiene? Riesgo atribuible es igual a la tasa de incidencia de puestos, que lo obtengo de acá, ¿no es cierto? Menos la tasa de incidencia de no puestos. En vez de dividir, la resta. Diferencia entre el riesgo absoluto de exponerse contra el riesgo de no exponerse. Le quito lo de no exponerse y separo lo que expone. Representa la cantidad de incidencia que se puede atribuir o disminuir si yo tengo control. Por eso va a ser 0,4 o no. Esta medida significa el exceso de riesgo que puedo adjudicarle o atribuirle este factor o estos factores. Si calculo el riesgo atribuible, este tiene carga culpa, este tiene otra, y si yo la controlo, genero ese beneficio. Por eso se llama de impacto. Esto lo usamos mucho cuando negociamos con los tomadores de decisiones políticos, ministros, lo que sea, y tengo que negociar un recurso, un sponsor. Mirá, le voy a tratar de traer este beneficio. Evidencia. Si no, no me van a ayudar. Tengo que demostrar. Efecto que puedo conseguir. Vamos a un ejemplo. ¿Se acuerdan del tabaco y la supervivencia? Le habíamos dicho que era 2,08 las probabilidades de seguir fumando. ¿Qué pasa si yo hago, en términos de incidencia, si yo controlo el factor final? Yo digo, consigo tener éxito y mucho, con la mayoría de mis pacientes, y si faltaban, logré que dejen de fumar. ¿Cuánto es el beneficio? Fíjense, tasa de incidencia de puestos menor tasa de incidencia de puestos. 27 sobre 75, que tenía que lograr, 14 sobre 81. En vez de dividirlo, lo resto. Y me da 0,19. ¿Qué es esto? 19, 0,19. La incidencia que yo podría bajar si yo controlo el factor final. Claro, este 0,19 es del 0,36 y el resto por los demás factores. Eso no lo voy a poder bajar. Yo voy a poder bajar hasta 0,19. ¿Se dan cuenta? El 0,19 es la incidencia de muerte post infarto que puede disminuirse si se disminuye el hábito de vida. En esta población y en ese puede pasar. El riesgo atribuible proporcional es lo mismo, nada más que voy a tener que usar uno de los valores que ya estoy restando y multiplicarlo por 100. O sea, voy a hacer una división y una multiplicación porque es una proporción, es una fracción. No es una fórmula difícil porque ya tengo la mitad, es la resta. Trazo una línea de división y voy a colocar un valor que es la tasa de incidencia de puestos y ahí después lo multiplico por 100. No es complicado. ¿Qué es lo que hago en este sentido? Mantengo la fórmula para el riesgo atribuible. Solo que aquí pongo dividido el valor que ya puse aquí, por eso se va a repetir ahora, el valor de la incidencia de puestos, o sea que es 0,36 menos 0,17 dividido 0,36. 0,19 que se después dividido 0,36. Y lo multiplico por 100. Me da un valor primero decimal. ¿Por qué da 52? Porque 2, 0, 1, 2.
no espacio. 53% o 52%. ¿Qué es este 52%? Es la proporción de la incidencia que pudiera disminuir si yo controlo el hábito de fumar en los pacientes que se infartaron. Quiere decir que la mitad de los que pudieran sobrevivir se va a deber a controlar el tabaco. ¿Es un factor importante? Sí, buenísimo. En este grupo de estudios, ¿no? O sea, la mitad de la incidencia, la proporción, la mitad de la incidencia lo voy a poder prácticamente controlar directamente. El resto se va a ver con otros factores. La incidencia se ve como la probabilidad de padecer el problema. Casos sobre total de cuerpos. Casos sobre total de cuerpos. Son incidencias. ¿De acuerdo? ¿No? Aquí está explicado con letras más grandes. La medida que expresa la proporción de la tasa de incidencia que se debe al factor de riesgo en el grupo de expuestos. ¿Por qué en el grupo de expuestos? Porque ya lo aislé a los otros factores. Se me va a quedar solito el grupo de expuestos. Por ahí el 0,19 no era muy convincente, pero digo, claro, si yo controlo la mitad de los casos que pudieran ocurrir son bebidas al tabaco, entonces voy a tener un buen efecto. A veces necesito el valor proporcional. ¿Queda claro? Entonces, lo que vamos a ver la semana que viene es cómo todos estos indicadores de frecuencia y de asociación de efectos se asocian a los tipos de estudios. Y con eso vamos a terminar la parte que corresponde a la competencia 1. ¿Qué significa eso? Que cuando nos volvamos a ver vamos a tener un examen parcial.